Hola a todos y a todas, ¿cómo les va? Esto es Estudio Alexa. El día de hoy vamos a construir una hoja semi-logarítmica con Excel y AutoCAD Studio. Además, si deseas obtener las hojas, te dejo aquí abajo el link de descarga. Sin más, vamos a darle. En este cuadro semi-logarítmico analicemos el eje X. Este representa el diámetro de las partículas que pasan. Están en milímetros y los intervalos están en escala logarítmica. La idea es obtener estos puntos con el Excel. Para ello necesitamos el valor máximo de la abertura o módulo, que en este caso es 100 milímetros. Denominaremos a este valor como M y lo usaremos para nuestra fórmula. Supongamos que quieres construir tu tabla con otro valor M, por ejemplo 50, 200 o cualquier otro valor. La idea es la misma. Nos dirigimos a la carpeta de trabajo. Aquí tengo una plantilla Excel, la cual explicaré. Tenemos esta plantilla en la cual completaremos los espacios en amarillo. Primero el valor de M, el cual ya les expliqué, solo que debemos expresarlo en centímetros. Es decir, que nuestro valor de 100 pasaría a 10 centímetros. Segundo, la variación de X. Representa con qué frecuencia aparecerán los puntos. Mientras más pequeño, mayor cantidad de puntos. Por ejemplo, le damos 5, 2, 0.2, 0.1. Bueno, para el ejemplo lo dejaremos en 0.5 para no tener demasiados puntos. Bien, la tabla se completó y los datos que nos interesan son los que están pintados de verde. Copiamos y los pegamos en otra hoja. Le damos un formato NES, es decir, norte, este, elevación. Nuestros datos irán en el este, ya que son coordenadas de la abscisa. No olvides que al pegar debe ser como valores y para lo demás solo completarlo con ceros. Siguiente paso, vamos a guardarlo como texto delimitado por tabulaciones. Archivo, guardar como, nombre eje X, tipo, texto delimitado por tabulaciones, guardamos los cambios y cerramos el Excel. Le damos otra vez guardar, sí, ok. Abrimos el archivo, he ahí las coordenadas del eje X. Para el siguiente eje Y, el cual representa el porcentaje de finos de 0 a 100%, este tiene una escala decimal, por lo cual no habrá complicaciones para dibujarlo. Así que vamos al AutoCAD. Genial, ahora queda importar estos puntos que guardamos de la siguiente forma. Opción Points, Anti-Click, Create, clic en el último símbolo, más, buscamos y seleccionamos nuestro eje X. Vemos que sí cargó los puntos. Picamos formato NES, le ponemos un nombre, eje X, ok, ok. Para visualizarlo picamos 2 veces seguidas en Top, listo. Antes de graficar ajustamos el formato de los puntos, ya que así como se muestra no facilita el trabajo. Opción Point Groups, seleccionamos eje X, Anti-Click, Properties, donde dice Point Style desplegamos y seleccionamos Copy Current Selection. Modificamos a un color amarillo. El nombre le podemos dar eje X modificado. En Marker, opción Size o tamaño 0.2. Aplicar y aceptar. Ahora en Point Label Style desplegamos, escogemos None o ninguna, es decir que no muestre ni nada. Aplicar, ok. Procedemos a dibujar las líneas una a una. Puede parecer tedioso, pero es sencillo, además que solo necesitamos un ciclo cuadrante. Comando línea.
aquí abajo en la descripción. Gracias por quedarte hasta el final y estar aquí en el primer video del canal. Que tengas una gran semana y hasta pronto.